Comenzamos entonces con la primera unidad de IPI 2021. ¿Cuál es la idea principal? Bueno, es introducirnos en conceptos básicos de la programación imperativa. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a resolver problemas mediante algoritmos, vamos a aprender a modularizar y a parametrizar. Vamos a aplicar lo que se llama el paradigma estructurado en la resolución de problemas y vamos a intentar utilizar en forma correcta las estructuras de control. Esos son los conceptos básicos que vamos a trabajar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, preguntándonos qué vamos a hacer como profesionales de la informática. Básicamente lo que vamos a hacer es resolver problemas. Se nos van a plantear diferentes problemáticas, vamos a analizarlas, vamos a buscar diferentes soluciones a esos problemas y lo vamos a hacer utilizando computadoras. De ese modo vamos a trabajar como profesionales de la programación y de la informática. Siempre debemos tener en cuenta que la computadora no razona, por lo tanto no crea soluciones, no piensa y no tiene inteligencia, sino que se limita a ejecutar una serie de órdenes que le proporcionamos nosotros y nosotras como seres humanos, ¿sí? Eso no debemos perderlo de vista nunca. A ver, en el taller de ingreso seguramente han trabajado con el concepto de algoritmos y es fundamental que comprendan qué significa algoritmo porque es el concepto básico para empezar a programar. Les comparto ahora un video para que terminemos de comprender el concepto de algoritmos. El mundo digital está lleno de cosas cada vez más asombrosas. Hay carros que se manejan solos, celulares que convierten nuestra voz en texto, robots que compran y venden acciones en la bolsa, etc. ¿Cómo es posible todo esto? Por supuesto, la respuesta completa pasa por muchos inventos, microchips, sensores y demás, pero una buena parte de la explicación se reduce a un concepto clave: los algoritmos. Un algoritmo, por muy complejo y técnico que parezca, no es más que una secuencia de instrucciones, tan simple como eso. ¿Instrucciones para qué? Para lo que sea. Lo único que importa es que haya un estado inicial, un input, y que siguiendo al pie de la letra una secuencia de pasos, se produzca siempre un resultado, un output. Por supuesto, todo esto suena muy abstracto y es en la práctica que uno se da cuenta de que ya conoce este concepto. ¿Todavía recuerdan cómo se multiplica con papel y lápiz? ¿El paso a paso? Básicamente, toca comenzar por la derecha, multiplicar número por número, acumular las decenas y sumar para obtener el resultado. Pues bien, eso es un algoritmo. El input es aquello que uno quiere multiplicar, digamos 65 por 34. El output es el resultado de la operación. Y el algoritmo como tal son los pasos que nos enseñaron en el colegio. Pero no nos quedemos en la descripción, hay que ver el algoritmo corriendo. Comenzamos por las unidades. 4 por 5, 20. Anotamos el 0 y ponemos el 2 en la columna de las decenas. Y voilà, 2210. Uno puede no tener ni idea de lo que está haciendo y con tal de que siga los pasos va a llegar al resultado correcto. Ahora piensen que ese aprendizaje aplica a muchas cosas y que buena parte del conocimiento que compartimos tiene la forma de una secuencia de pasos. Por ejemplo, una receta de cocina es un algoritmo. El input son los ingredientes, el output es la cena terminada y de nuevo el algoritmo indica cómo pasar de un estado al otro. Hay algoritmos para alistarse en la mañana, para poner un bombillo, para subirse al bus y en general, si uno busca instrucciones en las cosas que hacemos, las encuentra en todas partes. La gracia de los algoritmos es que nos permiten obtener resultados sin entender lo que estamos haciendo, pero también que nos permiten comunicar tareas complejas sin explicar el por qué. Eso siempre lo hemos necesitado, pero es particularmente útil ahora, pues tenemos un interlocutor que no entiende absolutamente nada, pero que es perfectamente capaz de seguir millones de instrucciones por segundo, el computador. La programación es el arte de convertir las cosas que hacemos o las que quisiéramos hacer en una secuencia de instrucciones que un computador pueda procesar, en un algoritmo. Y para eso se utilizan lenguajes lógicos con variables, funciones y ciclos, entre otras cosas. Curiosamente, eso nos pone del lado incómodo de la historia. El que sigue instrucciones, el computador, puede darse el lujo de no entender lo que está haciendo, pero el que diseña las instrucciones, nosotros, o más bien los programadores, tiene que llegar a un nivel de comprensión muy profundo. Y si es difícil darle instrucciones a un ser humano, alguien que puede descifrar cosas por sus propios medios, alguien que interpreta información dependiendo del contexto, ahora imagínense el reto que es darle instrucciones a un computador. A una persona le puedo decir, echa agua en la tetera, pon la tetera sobre el fogón, prende el fogón. Cuando haga un ruido la tetera, apaga el fogón y sirve el agua dentro de un pocillo. A un computador le tengo que decir qué es la tetera, dónde está, qué quiere decir sobre el fogón y un millón de cosas más.
Diseñar un algoritmo es una labor inmensamente creativa y cada respuesta que encontramos para un problema en particular es una solución que podemos replicar infinitas veces. El resultado es que todo el tiempo estamos interactuando con algoritmos y lo interesante es que esos algoritmos no solo hacen la vida más fácil, cosas como mandar emails y pagos en línea, sino que también modifican nuestras decisiones. Un algoritmo te recomienda libros en Amazon, otro te entrega resultados en Google, un tercero te dice por dónde manejar tu carro. ¿Y cómo se logra semejante proeza? Con instrucciones, muchas, pero todas sencillas. En últimas, lo más interesante de los algoritmos es que nos dicen muchas cosas. Son una solución al problema de cómo automatizar X o Y tarea, una solución que puede ser elegante y asombrosa, pero también son una forma de manipular lo que nos rodea a través de la computación y además ponen en evidencia el modo en que interpretamos el mundo. ¿Por dónde nos lleva ese camino? ¿Qué cosas podremos automatizar en el futuro? Eso está por verse, pero si miramos hacia atrás, piensen que la evolución, a su manera, es un algoritmo. El input es la materia, las instrucciones son reproducción, mutación y selección, y el output es la diversidad de todas las formas de vida que existen. Ahora que ya vimos el concepto de algoritmos un poquito más en profundidad, los invito a que piensen, ¿sí?, en su vida diaria, qué algoritmos se ejecutan, qué cosas, qué problemas se enfrentan cada día y tienen que resolverlo a través de un algoritmo. De repente, ir al supermercado. Bueno, ¿puedo escribirlo en forma de algoritmo? ¿Puedo indicarle a alguien que no sabe ir al supermercado qué directiva seguir para finalmente llegar al supermercado? ¿Puedo indicarle a alguien que no sabe atarse los cordones qué órdenes seguir para que entonces pueda finalmente atarse los cordones? ¿Puedo indicarle a alguien que no sabe utilizar un artefacto como, por ejemplo, un microondas, cómo hacer para calentar la leche de la mañana? Bueno, todas esas acciones las podemos ver y las podemos diagramar en forma de algoritmo. Los invito a que puedan pensar qué algoritmos ejecutan ustedes y resuelven todos los días. Sigamos ahora con algún concepto un poquito más profundo, que es el de lenguaje de programación. ¿De qué se trata? ¿Qué es un lenguaje de programación? Bueno, es básicamente un medio de comunicación. Yo ahora les estoy comunicando algo a través de un lenguaje, ¿sí? En programación, un lenguaje formal es diseñado para realizar procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas como las computadoras, ¿sí? En este caso, ahora que les estoy hablando, estoy usando un lenguaje coloquial, que ustedes entienden, para que las computadoras comprendan, y esto lo señalo entre comillas porque no tienen la habilidad de comprender las computadoras, pero para eso debemos utilizar lenguajes de programación, ¿sí? Los lenguajes de programación implican una sintaxis y una semántica. A ver, ¿a qué me refiero con esto? La sintaxis de un lenguaje de programación se define como el conjunto de reglas que deben seguirse al escribir los programas para ese lenguaje de programación. Es decir, de qué manera, qué reglas debo seguir para escribir en un cierto lenguaje. Por ejemplo, si yo tengo esta oración, el perro de Juan estaba mojado. Vamos a detenernos en esta palabra, mojado. En español, en nuestro idioma, la palabra mojado es un adjetivo, ¿sí? Y debe presentar género y número, es decir, está en singular, fíjense que dice mojado porque se refiere a un solo perro, y termina con o porque es de género masculino, digamos, ¿sí? Se refiere a un perro y no a una perra. Entonces, no sería correcto escribir el perro de Juan estaba mojada o el perro de Juan estaba mojados. Es una regla de nuestro lenguaje. Bueno, estas mismas reglas, mejor dicho, hay reglas que también necesitan seguir los lenguajes de programación. Y a eso me refiero cuando hablo de sintaxis, ¿sí? El conjunto de reglas que deben seguirse. Bien, sigamos con el otro concepto que se llama semántica. La semántica de un lenguaje de programación refleja el significado, sentido o interpretación de un lenguaje. Y vemos un ejemplo muy práctico. Vamos a analizar esto. Dice 2 más 3 igual a 5. Y nosotros sabemos que este símbolo significa sumar. Y que estos números, ¿sí? Estos dos símbolos que son números, cuando yo le pongo este simbolito en el medio, este operador aritmético, quiere decir que si tengo 2 manzanas, le voy a sumar 3 más. Y que ese resultado va a ser igual a 5.
Si quisiéramos explicar con palabras lo anterior, podríamos decir esto que les decimos recién, esto que hablábamos recién. Bueno, eso es la semántica, ¿sí? El significado, el sentido o la interpretación que le damos a cada símbolo en el lenguaje. ¿Está bien? Bueno, y como para ir cerrando algunos conceptos fundamentales que ya hoy tienen que aprender, tienen que estudiar, tienen que analizar y practicar, vamos a ver el de algoritmo, precondición, postcondición y comentario. Bueno, un algoritmo es un conjunto finito de instrucciones para llevar a cabo una tarea. Entonces tenemos una problemática o un objetivo a cumplir y para resolverlo necesitamos contar con ciertas instrucciones u órdenes que son finitas, o sea, tenemos una determinada cantidad de instrucciones. Esto no debe ser infinito. Un algoritmo no debe ser infinito, debe comenzar y en algún momento debe terminar, ¿sí? Tenemos que tratar de que no sea ambiguo. A ver, ambiguo significa que no se dé más de una interpretación, que sea algo concreto. En el lenguaje coloquial, como el que estoy hablando ahora y en el que ustedes utilizan habitualmente, hay ambigüedades todo el tiempo. Quizás yo les digo, a ver, no sé, bueno, a mí me gusta tomar mate caliente. Y bueno, alguien lo puede interpretar que caliente es a determinados grados y otro lo puede interpretar con que, bueno, caliente es a muchos menos grados. Digo, esto es ambiguo porque en realidad cada uno le da su interpretación. Bueno, en los algoritmos tenemos que tratar de evitar este tipo de ambigüedad y ser lo más concreto posible justamente para que quien ejecuta ese algoritmo solamente, digamos, no tenga que pensar ni razonar ni decidir, sino ejecutar, llevar a cabo las instrucciones, ¿sí? Y un algoritmo, por supuesto, siempre tiene que tener un objetivo, una finalidad o un propósito. Bueno, esto es el concepto de algoritmo. Precondición es la información que se debe conocer como verdadera antes de iniciar el algoritmo. Supongamos, y sigamos con el mismo ejemplo del mate, y supongamos que yo le indico a alguien, bueno, a ver, prepara el mate. Así tomamos unos mates. Bueno, para preparar el mate, supongo como precondición que esta persona que lo va a preparar tiene todos los elementos. O sea, va a tener yerba, va a tener la pava o el termo, va a tener un mate, va a tener una bombilla. ¿Sí? Estas son las precondiciones para que funcione el algoritmo. Porque si yo le digo, bueno, como primer paso, calenta el agua. Si la persona no tiene ese elemento para calentar el agua, no tiene agua, no tiene pava, no la va a poder calentar. Entonces, si yo le digo, bueno, yo mi algoritmo como primer paso te digo que calientes el agua, pero como precondición sé que vas a tener pava y agua, ¿sí? Eso es el concepto de precondición. Una postcondición es la información que debe ser verdadera al concluir el algoritmo, ¿sí? Es el resultado final, es a lo que se quiere llegar. Y los comentarios es un texto aclaratorio para el programador o el usuario que no es entendido, y fíjense que está entre comillas, ni ejecutado por la computadora, sino que sirve de soporte para la comprensión del texto trabajado. Los comentarios serán de suma importancia cuando se intente modificar o corregir un código. A ver, los comentarios son texto simplemente aclaratorio que no va a ser ejecutado ni por... Si hay, supongamos que le damos un algoritmo a una persona y lo ponemos como comentario, la persona va a omitir los comentarios, ¿sí? Y si lo hacemos en un lenguaje de programación y agregamos también comentarios, la computadora va a obviar, o sea, no le va a dar importancia a los comentarios. Entonces, ¿para qué sirven? Bueno, supongamos que yo hoy hago un programa o un algoritmo y lo quiero retomar en 3 meses. Es muy probable que de acá a 3 meses yo no recuerde por qué programé como programé ese algoritmo o por qué puse tal cosa. Entonces, es una ayuda a memoria, digamos, que me sirve para mí. Imagínense un caso más complejo, que a lo mejor yo hoy hago un programa y quien lo retoma es otra persona. Bueno, peor aún, esa persona no va a saber cómo lo pensé. Entonces yo le dejo ciertas anotaciones que son fundamentales. Esos son los comentarios y son absolutamente necesarios. Si bien al comenzar los primeros ejercicios de IPI verán que son sencillos y que quizá omitimos los comentarios porque es algo muy obvio, es una muy buena práctica que ustedes ya pongan comentarios, por más que parezcan redundantes, que pongan comentarios
Porque supongamos que cuando en un tiempito más adelante tengan que hacer un código más o menos robusto, entonces los comentarios van a ser necesarios y van a ser ese tipo de habilidades o costumbres buenas como buen profesional de la programación. Así que ténganlo en cuenta. Recordemos del taller de ingreso a este personaje Ada. ¿Se acuerdan? Ada era esta nena que tenía que resolver problemas dentro de una ciudad que estaba establecida en 9 manzanas. Las calles tenían nombre, calle 1, calle 2 y así sucesivamente. Y Ada lo que podía hacer era entender ciertas órdenes. Por ejemplo, caminar una cuadra, doblar hacia la derecha, doblar a la izquierda, recoger un residuo, colocar en el cesto de residuos, cruzar la calle. ¿Sí? Esas eran las órdenes o instrucciones. Y después tenía unas precondiciones, que eran que Ada siempre iba a comenzar cualquier algoritmo ubicada en la esquina de la calle 1 y la calle 2 y siempre mirando hacia la calle 4. La poscondición, por ejemplo, si teníamos que resolver este problema, a ver, indicarle a Ada que camine 2 cuadras, es decir, que vaya hasta la esquina de la calle 1 y 6. Entonces ella estaba parada acá y tenía que venir una cuadra y otra. La poscondición entonces era que llegue al punto, ¿sí?, de llegada, que era este. ¿Bien? Y este era un algoritmo posible. Ella tenía que caminar una cuadra, cruzar la calle y caminar una cuadra. Por supuesto que alguien puede pensar otro u otros algoritmos. En realidad hay un montón de otros algoritmos que resuelven el mismo problema. Ahora, ustedes se tienen que concentrar en que cualquier algoritmo que busquen, ¿sí?, cualquier solución que busquen a un problema, tiene que ser eficaz. ¿Qué quiere decir? Que resuelva el problema en cuestión. Por ahora nos concentramos en que llegue a resolver el problema. ¿Sí? En este ejemplo, fíjense que no hay comentarios. Si vemos este algoritmo, no hay comentarios. Y quizá tiene que ver con lo que les decía hace un ratito, porque se trata de un algoritmo muy sencillo, ¿sí? Bien, datos simples, números, valores de verdad y otras yerbas. A ver, vamos a ver de qué se trata esto. Tipos numéricos incorporados, int, float y complex. A ver, cada lenguaje de programación tiene ciertos tipos de datos, ¿sí?, que ahora voy a explicar de qué se trata, que ya están incorporados, que no los tenemos que diseñar, ni pensar, ni programar. Ya vienen con el lenguaje. En este caso, como vamos a trabajar con el lenguaje de programación Python, vamos a ver cómo se llaman y cómo se manejan en el contexto de este lenguaje de programación, ¿sí? Vamos entonces a empezar a trabajar con los tipos de datos numéricos incorporados en Python. Enteros. Se representan con el tipo int, así se llaman acá en Python. Y pueden ser tanto positivos como negativos. ¿Qué son los números enteros? Ustedes ya los conocen, el 1, el 3, el 9, el menos 7, el menos 1.000.000, ¿sí? No tienen parte decimal, no tienen coma. Son números enteros que están, pueden ser positivos, negativos, puede ser el 0, que es neutral. Todos esos son los números enteros. Y también recordemos de la escuela, ¿no? ¿Qué se puede hacer con los números enteros? Bueno, a esos números se los puede sumar. Supongamos que A representa un número entero. Y supongamos que B representa otro número entero. Bueno, puedo sumarlos, ¿sí?, con este símbolo. Puedo restarlos con este símbolo. Puedo multiplicarlos, ¿sí? Lo vamos a hacer con este símbolo en Python. ¿Está bien? Puedo dividirlos, ¿sí? Por ejemplo, puedo dividir 18 dividido 2. ¿Está bien? Y lo voy a hacer con este símbolo. Puedo calcular la potencia. Puedo decir 2 al cubo. Pongo el 2 acá, 2 asteriscos y pongo el 3. ¿Sí? Voy a hacer una salvedad. Esta división me da como resultado un número con coma. ¿Está bien? Puede ser un número que no es de tipo entero, ¿sí? Es otro tipo de número. Pero además podemos incluir otras dos operaciones más. Ambas están asociadas también con la división. A la primera la vamos a llamar módulo o resto y se va a expresar con este símbolo, el símbolo de porcentaje. ¿Vieron? Bueno, eso permite calcular el resto de dividir A por B. Por ejemplo, si divido 5 dividido 2, ¿sí? Digo 5 dividido 2, me va a dar 2, porque 2 por 2 es 4, y como resto me da 1. Bueno, entonces el módulo de 5 dividido 2
es 1, porque el resto de esa división es el número 1, ¿sí? Otra cosa que podemos hacer y que también está asociada con la división es dividir dos números pero quedarme solo con la parte entera. Para ese caso vamos a utilizar este símbolo, ¿sí? Vieron que recién yo les dije que si usamos este símbolo me da un número con coma, ¿sí? Por ejemplo, si hacemos 5 dividido 2, ¿está bien? Me da 2,5, ¿está bien? Pero en cambio, si yo hago 5 dividido 2 con este símbolo, me da solo la parte entera, o sea que me devolvería solo el 2. Bien. Eso en cuanto a los números enteros. Después están los números flotantes o float, como se llaman acá en Python. También pueden ser tanto negativos como positivos, pero a diferencia de los anteriores, estos tienen parte decimal, es decir, tienen coma. ¿Está bien? En el caso de los números con parte entera y parte decimal, Python ofrece varias alternativas para representarlos, siendo el tipo de dato float el más utilizado, aunque también existen otros tipos de datos como el decimal o fraction, que también permiten trabajar con números racionales. Les hago esta aclaración y aprovecho también para que quede algo claro. Esta materia se llama Introducción a la Programación Imperativa y básicamente lo que perseguimos como objetivo en la asignatura es que ustedes entiendan y puedan empezar a programar en el paradigma imperativo de la programación. Y vamos a usar particularmente el lenguaje de programación Python. Pero no es un curso de Python, ¿sí? Es un curso de introducción a la programación imperativa donde vamos a usar como herramienta Python. Quizá en otro momento utilizamos otra. Entonces, por eso hay algunas cuestiones que ustedes por ahí no las vamos a ver en profundidad en Python, como el decimal o este tipo de data fraction, pero sí vamos a entender cómo usar los números con coma a través del float, ¿sí? Entonces, ustedes pueden googlear y buscar un montón de ayuda de Python que excede la materia, ¿sí? Y que por ahí no la vamos a hacer. Y está buenísimo que ustedes busquen información adicional. Pero sepan que nos vamos a limitar a los conceptos que queremos dar en IPI. ¿Está bien? Bueno, ¿qué operaciones saben ustedes y conocen que pueden hacer los números con coma? Los mismos que vimos recién. Se pueden sumar dos números, ¿sí? El 2,0 más el 3,0 da 5,0. El 2,1 más el 3,1 me da 5,2. ¿Está bien? También puedo restar, puedo multiplicar con el mismo símbolo de recién, el asterisco, puedo calcular la potencia con el doble asterisco, puedo dividir, ¿sí? Puedo usar la división entera, la división con una sola barra que me da un montón de números decimales y la división entera que en realidad me devuelve un número float pero con coma 0, ¿sí? Y puedo también calcular el módulo. Puedo hacer todas estas operaciones que les contaba recién. Ahora, voy a aclarar algo también. Al realizar operaciones con decimales, los resultados pueden presentar errores de redondeo. Por ejemplo, si quiero hacer 100 dividido 3, me da 33,33333 hasta el 6. Creo que me olvidé de nombrar algún 3, pero ustedes me entendieron, ¿sí? Bueno. Este error se debe a que en Python almacena los números decimales en binario y pasar de decimal a binario provoca errores de redondeo, ¿sí? Es un error que sufren casi todos los lenguajes de programación. Si necesitamos precisión absoluta, debemos utilizar bibliotecas específicas. A ver, acá tienen el concepto de biblioteca. Siempre hubo alguien que hizo ya algún algoritmo que yo puedo reutilizar y que me puede servir, o algún programita que en vez de volver a programar algo, en vez de, como se dice habitualmente, inventar la rueda, ¿sí? ¿Para qué vamos a reinventar la rueda si ya alguien la inventó? Utilicemos la rueda y construyamos algo más grande. Bueno, ese es el sentido de las bibliotecas o las librerías. Un conjunto de implementaciones funcionales, o sea, son un conjunto de programitas, archivos y algoritmos y demás, que ya alguien inventó y que están encapsuladas en una librería o biblioteca. Entonces, si quisiéramos programar con absoluta precisión, va a llegar un momento en donde van a ver que sus docentes les van a decir, bueno, utilicen tal o cual librería o biblioteca. En definitiva, nos hace la vida más sencilla
porque alguien ya trabajó en eso. Entonces yo puedo reutilizar eso para hacer cosas más importantes o más completas, digamos, ¿sí? Las operaciones son las mismas entonces en el tipo de dato float que se permiten con el tipo de dato int. La gran diferencia es que para cada una de ellas, para cada una de las operaciones, el resultado entre float será también siempre de tipo float. En cambio, el resultado de operaciones en el tipo de dato int me va a dar siempre enteros, con la salvedad que la división con una sola barra sí me da como resultado un tipo de dato float también. ¿Está bien? Con Python, además de la consola de texto, podemos utilizar el intérprete, en el cual podemos ejecutar de a una sentencia por vez. En las clases de práctica van a ver entonces que acá tenemos el intérprete y ponemos las sentencias, hacemos enter y ya se ejecuta, ¿sí?, esa sentencia. Bien. Podemos también ejecutar un conjunto de sentencias en bloque creando un programa. Para eso, permítanme que les muestro, ¿sí? Ahí. Bien. Ahí. Y vamos a archivo y podemos hacer New Windows para escribir un programita. Pero bueno, que después en la clase sincrónica lo vamos a ver un poquito mejor. ¿Está bien? Para esta opción, una vez finalizada la escritura del bloque, se debe guardar el archivo desde el menú File, eligiendo la opción Save. Se deberá ingresar un nombre para el archivo seguido de la extensión py o pyw de la siguiente forma. Ejemplo.py. Por último, para que el programa se ejecute, haremos clic en Run, eligiendo la opción Run módulo F5 para que se muestre en pantalla el resultado de la ejecución de un programa. Es decir, yo escribo un programa y para que se concrete la ejecución, ejecutarlo quiere decir justamente llevarlo a cabo, voy a utilizar Run o F5. Nuevamente insisto, eso lo vamos a ver en la clase de práctica, así que no se hagan problemas. Seguimos entonces con lo conceptual, ¿sí? Vimos los tipos de datos numéricos, vimos los tipos de datos int, vimos el tipo de datos float y ahora vamos a ver bool. ¿Qué significa esto? Los valores de verdad pueden ser verdadero o falso, true o false, 0 o 1, encendido o apagado, ¿sí? Es decir, un dato de tipo bool puede contener solo uno de esos valores. Por ejemplo, yo digo, hoy está lloviendo, ¿sí? Y hay solo una posibilidad. Puede ser que sí esté lloviendo, entonces esa sentencia es de tipo true, ¿sí?, o verdadera. Y si resulta que no está lloviendo, es de tipo false, ¿sí? No puede ser una proposición de dos tipos a la vez. No puede ser true y false al mismo tiempo. En realidad, está lloviendo es verdadera solo si está lloviendo. Si no, no lo es. ¿Para qué se utilizan los tipos de datos bool? Para controlar el flujo o el camino a seguir de los programas. Para poder comprender cómo se controla el flujo de un algoritmo se necesita la evaluación de las condiciones que tienen las estructuras de control. A ver, supongamos que yo estoy por salir a la calle, ¿sí? Y tengo que ver, si llueve voy a utilizar el paraguas y si no llueve no lo voy a utilizar. Entonces, bueno, en este algoritmo le puedo indicar a la persona, bueno, salí de tu casa, fíjate si llueve. Si llueve, si es verdad que llueve, toma el paraguas y emprende el camino con el paraguas. Si resulta que no llueve, deja el paraguas guardado y emprende el camino, pero sin paraguas, ¿sí? Entonces, esto de llueve, ¿sí?, es verdad que llueve, es un tipo de dato que puede evaluarse como bool, o sea, tiene como significado verdadero o falso, true o false, o 0 y 1, ¿sí? Y entonces me permite tomar un camino que es o tomo el paraguas y lo uso, u otro, lo dejo y sigo el camino, ¿sí? Las condiciones son expresiones lógicas, que ya seguramente las vieron en el taller de ingreso, que pueden ser simples o compuestas. Entonces, dependiendo del valor de verdad del algoritmo, tomará un rumbo u otro. Una condición simple es esto, ¿sí? Si es verdad que llueve. A ver, y otra condición puede ser, si llueve y tengo el auto disponible, entonces ahí tengo dos preguntas,
dos condiciones a considerar, porque a lo mejor llueve y si voy en el auto no necesito el paraguas, ¿sí? Y entonces esa expresión lógica, en este caso, es compuesta. Está compuesta por dos, por la de saber si llueve y por la de saber si voy a usar el auto o no. La simbología utilizada es la siguiente. Cuando queremos evaluar la igualdad de dos elementos, supongamos que A es una variable que contiene el número 3 y B es una variable que también contiene el número 3. Si queremos ver si esas dos variables tienen el mismo dato adentro, utilizamos esta simbología, igual, igual, ¿sí? En este caso me daría verdadero o true, ¿sí? Si B tuviera como información otro elemento, por ejemplo el número 5, entonces esta igualdad me daría false. La desigualdad es justamente lo contrario, se simboliza de esta manera y si comparo 3 es desigual a 3, esto me va a dar falso, porque de hecho son iguales, ¿sí? En cambio, si A y B tienen distintos datos almacenados, entonces esta desigualdad me va a dar verdadera o true. Para simbolizar la identidad utilizo is o is not B, ¿sí? A es B o A no es B. Ahora, no se confundan, ¿sí? No tenemos que confundir, porque por ejemplo, una cosa es la igualdad y la otra cosa es la identidad, ¿sí? Estos teléfonos, ¿sí? Son dos teléfonos diferentes, porque de hecho tienen uno cada persona que está en la foto, ¿sí? Entonces supongamos que este teléfono es llamado A y este teléfono es llamado B. Entonces, si utilizamos la igualdad, decimos A es igual a B, tiene las mismas características, cumple la misma función, hacen lo mismo, sí, es verdadero, entonces true. Ahora, si decimos si A es B, o sea, si son la misma cosa, si hablamos de identidad, es falso, porque de hecho hay dos teléfonos que son iguales, pero no es el mismo. ¿Sí? Bien, seguimos. Si queremos comparar algo que sea mayor que otra cosa, por ejemplo, A es mayor que B, utilizo este símbolo, mayor o igual, utilizo este otro símbolo, menor y menor o igual. A ver, veamos rápidamente algunos ejemplos. 10 es menor que B, sí, entonces me da como resultado true. 10 es mayor que 15, no, entonces el resultado es falso o false. 10 es mayor o igual que 25, no, false. 20 es menor o igual que 40, sí, entonces true. 1 es igual a 2, no, false. 1 es distinto de 2, sí, entonces true. ¿Sí? Esa es la simbología que vamos a utilizar. Y los operadores lógicos son los siguientes. Para la negación o el no, voy a escribir not a. Para la conjunción o el y, voy a escribir a, y, b. Para la disyunción, voy a escribir or. ¿Está bien? Todos estos conceptos los dieron en el taller de ingreso, no obstante los vamos a repasar en las primeras clases de práctica. ¿Sí? Vamos a ver acá algunos ejemplos rápidamente. Si yo digo, bueno, es solo apto para mayores de 18 años, ¿cómo lo puedo escribir simbólicamente? Supongamos que la edad la tengo almacenada acá en una variable que se llama edad, ¿sí? Edad es mayor o igual a 18. Si vengo yo que tengo 41 años, entonces edad va a contener el valor 41. Y para mí esto va a ser true. ¿Sí? Si viene mi hijo menor, que tiene 5 años, entonces la variable edad va a tener el valor 5. Entonces 5 no es mayor ni igual a 18, entonces en ese caso esta condición me va a dar falsa. ¿Sí? Válido para personas entre 21 y 35 años inclusive. ¿Sí? Esa es la condición. ¿Cómo la escribiríamos simbólicamente? Edad mayor o igual que 21 y también, además, que se cumpla que la edad sea menor o igual que 35. Esta palabra inclusive abarca también a los que tienen 35 y también a los que tienen 21. Por eso le pongo mayor o igual o menor o igual. Si no, le hubiera puesto solamente mayor o menor. Y como es una condición conjunta, le pongo un y o un and en el medio.
Bien, mujeres de más de 60 años. Bueno, acá tenemos dos variables. Por un lado el sexo y por el otro lado la edad. Entonces digo, bueno, si el sexo es igual a mujer y la edad es mayor a 60, se cumple esta condición. ¿Está bien? Si viene un varón de 62 años, va a cumplir con la edad, pero no va a cumplir con esta condición. Entonces, la condición general va a ser falsa. ¿Está bien? Se deben cumplir las dos condiciones al mismo tiempo. Por eso es un AND, una conjunción. Si fuera una disyunción, ya la historia sería diferente. Ustedes recuerdan, con que una de las partes de la disyunción dé verdadera, toda la disyunción daría verdadera. ¿Sí? Que sea mujer o que tenga más de 60 años. En ese caso, con que sea mujer o que tenga más de 60 años, bastaría. Pero en este caso dice que tienen que ser mujeres de más de 60 años. O sea, tienen que cumplir dos condiciones. Bien, ahora vamos a hacer un paréntesis en esta unidad y antes de continuar van a resolver un cuestionario que es la actividad número 1. ¿Cómo van a hacer? Van a entrar al curso, se van a dirigir a la unidad 1, ¿sí? Acá abajo, van a la unidad 1, van a ir a la pestaña Actividades y acá tienen todas las tres actividades de esta unidad. En este caso, van a resolver la actividad 1. Entonces, primero van a descargar la consigna y luego van a resolver la actividad. Fíjense que en la consigna dice que la actividad va a estar disponible el jueves 25 de marzo desde las 8 hasta las 12 horas. Bueno, mucha suerte y nos vemos en la próxima.